Barbra Streisand. Tonight. Barbra Streisand. Oh, yeah. Mira, niña, cómo te lo digo. Nuestro destino este fin de semana no es otro que la ciudad de A Coruña. Latina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena. Como tras una noche de juerga por la ciudad herculina necesitaré un sueño reparador, nada mejor que hospedarme en el Hotel Portocobo, donde el lujo y el buen gusto residen en cada rincón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas, deben parecerse a ti un poquito apenas. Que más quisieran, tan solo a ti te riego yo mi sirena. Y para coger fuerzas con una cena de 10, ningún sitio como la Mamma Romana, cuyo secreto reside en unos platos elaborados a la usanza y tradición italiana. Rosas secas, oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Pizzas, pastas, mariscos y pescados de primera para deleite de todos sus exigentes comensales. Bon appetit. Cuatro chinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una noria, llenos de azul y de este a oeste, que de media vuelta que se moleste, deséame mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Hemos decidido tomarnos la primera de la noche en un lugar que esté a la altura. Y no podía ser otra nuestra elección que el famosísimo Pato Mareado. Ya lleváis más de una década dando guerra en la noche coruñesa y lo que os queda, ¿no, Luis? Sí, sí, en la noche y en la mañana y en la tarde trabajamos desde los desayunos hasta el menú del día, tapas por la tarde y una amplia carta de coctelería o ginebras premium, whisky, rones. Mucha gente viene a desayunar, viene a comer y viene por las noches a tomar copas. Estamos en el centro de La Coruña, pasa muchísima gente y aparte de la gente conocida que viene y el boca a boca que funciona en determinados aspectos como el menú, por ejemplo, tenemos un menú muy ajustado en el precio y muy completo con todo y bien cocinado, entonces, pues, ¿qué puedo decir? On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Cuando llega la noche, el Pato Mareado se pone de tiros largos, saca sus mejores galas y ofrece, me han dicho que los mejores gin tonics de la ciudad. No sé yo si tú barrerás para casa o me serás sincero, ¿de verdad sois tan buenos como se cuenta? Bueno, la clientela dice que sí, que la relación calidad-precio es muy buena y la elaboración es la mejor de La Coruña. Aparte con la carta de ginebras, que tenemos más de 60 referencias, debemos llevar ya más de 2 años preparándolos, y la coctelería, viene mucha gente por la coctelería, que la coctelería sí que llevamos 8 o 9 años y yo creo que de la zona del centro de Coruña fuimos los primeros. On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but Lo que quiero es que me prepares una copita, ya que los gin tonic tienen tanta fama, pues por ejemplo un gin tonic. A ver, ¿qué me prepararías?
pues ya que estamos en Galicia, en La Coruña, pues una ginebra gallega, la primera ginebra gallega en salir al mercado, una ginebra de Pontevedra, y la prepararemos con naranja, limón y canela. Estos son los tres botánicos que más casan con una ginebra. Muy agradable y muy suave y muy bajita de alcohol, muy bien para tomar a cualquier hora. Después de comer es perfecta. Perfecta como la primera copa que inaugura hoy nuestra noche coruñesa, así que vamos a elaborarla y ahora la probamos. Y si me gusta me la bebo, que para eso estamos empezando. Vamos a ver, vamos a ver. Platú con naranja, limón, canela, un poquito de tónica y bueno, esto es en vez de dar una noche por todo lo alto y lo demás son tonterías. Salud. De venir a tener una visita al Nemo, que es uno de mis locales favoritos. Y bueno, ha sido todo un acierto porque esto está, Tony, de bote en bote. Menudo fiestón que tenéis montado. No tiene duda, todas las noches estamos así, entre las cenas de grupo, las copas, los cócteles, aquí no hay quien entre. Es una pasada, de verdad que es una pasada. Oye, y que siga así por mucho tiempo, ¿no? Hombre, esperemos, si no mi jefe que está a mi derecha, a mí me he tirado una oreja seguro, ¿eh? Aquí me he encontrado a Yoli, que es experta en el Nemo, porque fin de semana, unos bailes aquí caen seguro, ¿no? Hombre, por supuesto, es para pasárselo bien con todos los amigos, fiesta de trabajo, todo. Oye, la verdad que lo tenéis a tope y aparte un ambientazo, la gente súper animada. ¿Qué les dais? Bueno, hombre, les damos un buen trato, aparte son unas buenas copas y unos buenos cócteles. Doy fe, que yo los he probado y son divinos. Hey, tonight, gonna be tonight. Don't you know I'm flying tonight, tonight. Hey, come on, gonna chase tomorrow. Y después de una cenita rica aquí, preparadas para bajar el postre, mis amigas Eva, Carla y Beren, que las he levantado de la mesa y le he dicho, ¿qué es esto de estar ahí sentadas con el movidón que hay aquí en el Nemo? A bailar ya. Y vos vais a poner a bailar, ¿no? Claro, todo el rato bailando sin parar. Queda mucha noche todavía. ¿Cómo está yendo la cosa hasta ahora? Muy bien, la cena muy buena y el sitio genial. O sea, muy... ¿Y tú sí puedes elegir con qué estilo musical te quedas para salir por la noche? A mí me gusta el rock. No me digas que eres rockera tú. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Tú como encargado eres un poquito también el que pone orden y te encargas, nunca mejor dicho, de que esto funcione así de bien. Algo de mérito tendrás. Algo de mérito tengo, poquito, que el mérito es de ellos. El mío es supervisar nada más, Y de la gente que fin de semana confía en Nemo Bar y viene aquí a pasar sus noches. Viene a cenar y después a pasar la noche. Hasta, si lo sabré yo, mira, cogeras tengo, que no he llegado a mi casa. Repite, porque yo en verano siempre las copillas ahí en la terraza, tranquilito, el ambiente de los barcos, las vistas, genial. Me gusta mucho este local, por eso, por la música y por el ambiente que hay. ¿Nos quedamos un ratito entonces? Por supuesto. ¿Hasta qué hora nos quedamos? ¿Hasta las tantas? Hombre, hoy por lo menos hasta las 6 de la mañana porque es un día de disfrutar toda la noche. Pues quedaros con estas tres caras que son las que echan el pestillo a la noche de Coruña y si no, ya veréis.
continuamos nuestra ruta coruñesa. Hemos venido a un sitio que está de lujo, el 8 Luces, y aquí nos hemos encontrado con Reyes. Bueno, tú vienes mucho a este local, me comentabas, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues el ambiente es un ambiente muy acogedor, las copas están muy buenas y es un sitio tranquilo. Y otro de los asiduos aquí en el 8 Luces y que aparte, bueno, está encantado de salir, ¿sabes? No hay más que verle la cara, que está encantado. He tenido casi que obligarlo a punta de pistola al pobre, pero al final ha accedido porque, oye, el local lo merece, ¿verdad que sí? Sí, sí, el local sí, pero es mejor el dueño es mejor. Ah, sí, que es amigo. Sí, hace mucho tiempo. Mi primer amigo en el colegio, siempre se va. No me digas. Sí, sí, sí. Estoy muy nervioso, muy nervioso. I've been crying, I've been dying over you, tying knot in the rope, trying to hold, but there's nothing to grab, so I let go. I think I finally had enough, I think I maybe think too much, I think this might be it for us. Blow me one last kiss. You think I'm just too serious, I think you're full of shit. Aquí tengo a mi amigo Andrés, copa en mano, cuéntanos, ¿qué te estás tomando? Pues me estoy tomando una ginebra con un poquito de canela y naranja. Tú sabes lo de la canela, ¿no? Que tiene un toque afrodisíaco. Ahora no, cuidado, no se puede decir. No, aquí se puede decir casi de todo ya, ¿eh? Pues pruébala porque está muy bien la canela. Da mucha... ¿Aquí también se estila eso del gin tonic, el cóctel y tal, o la gente va directamente a cubatas y venga? No, aquí se toma más gin tonics, aparte hay muchas degustaciones. Bueno, tú eres otra de las personas que fin de semana tras fin de semana te gusta venir al 8 Luces. ¿Por qué exactamente? Hombre, básicamente por el ambiente, que es muy tranquilo para tomarse una copa y bueno, muy agradable, la atención de los camareros es muy buena y bueno, para poder estar con los amigos tomándose una copa tranquila, pues es muy agradable estar sentado ahí y tal. Bien. ¿Y esta noche qué ha caído? Pues un gin tonic. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal los preparan aquí? Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues, oye, invita a la gente de casa que se venga a conocer el 8 Luces. Pues ya saben, cuando quieran, aquí estamos. Y seguramente que te encontraremos aquí a ti por aquí, ¿no? Sí, seguramente. For this, want back my ignorance and bliss. I think I've had enough of this. Blow me one last kiss. Y tras la barra del 8 Luces, la reina indiscutible es mi amiga Carolina, que es la que aquí pone orden y sirve copas a todo el mundo. Fijaos con qué sonrisa, así es que así da gusto venir. Oye, ¿tú crees que la forma de tratar a los clientes también es una de las bazas a favor del local para que vuelvan otro día? Sí, sin duda alguna. Aquí es un local de primera hora donde los clientes se les trata muy directamente, con mucho cuidado y sí se les cuida mucho, la verdad. Está a medio camino entre un local de tarde y una discoteca, digamos. Ya es como este punto intermedio de comienzo de la noche donde empezar a calentar motores y para luego ir a más. Efectivamente, te puedes tomar una copa a primera hora, alargarla hasta la segunda, tercera copa, luego ya tirar a una discoteca, o bien venir a medianoche ya para tomarte la segunda, tercera y seguir adelante. Oye, pues mándale un saludito a todos los clientes que fin de semana tras fin de semana se vienen aquí a hacerte una visita. Bueno, pues un saludo muy grande a los clientes de 8 Luces y espero veros todos los fines de semana por aquí. Y seguro que sí, porque el que viene a 8 Luces repite. Love the way you fill me up with life. Baby, we can break the speed of light. De nocturnos coruñeses durante casi 30 años han pasado por el Grietas. Pues efectivamente, Raquel tiene casi 30 años
30 años de solera, de la noche coruñesa, de los pocos que sigue aguantando con tanta antigüedad. Y sí, como tú comentas, pues ha dado un cambio de imagen últimamente, apostando pues por, como podéis ver hacia atrás, la coctelería y los Gin Tonic Premium. Y nada, aquí seguimos reinventándonos una y otra vez. Y una nocturna coruñesa de última generación que se pasa mucho aquí por el Grietas es nuestra amiga Ana. Yo no sé si ya tus padres o tus tíos o gente de tu familia había salido por este local, teniendo en cuenta que tiene tantos años de historia. Sí, mis padres salían por aquí también. Esto habrá visto pasar, bueno, a padres, hijos y ya dentro de poco nietos de una misma familia, siempre dando lo mejor de la noche aquí en el Grietas. Efectivamente, o sea, hay situaciones de hermanos mayores que venían hace 9, 10, 15 años, que ahora vienen los pequeños y te cuentan, mi hermano venía por aquí hace 15, 20 años. Que con el paso de los años más van mutando, digamos, son los estilos musicales. Tú como pincha de local lo sabrás mejor que nadie. Hace unos 10 años que estás aquí, ¿ha cambiado mucho la cosa de entonces a ahora? Pues sí, sí que ha cambiado. Lógicamente la música es otro factor importantísimo en un local y también tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Buscamos un poco el equilibrio entre los estilos musicales sin cerrarnos a nada. Y en cuanto a la música, ¿qué estilo es el que predomina o hay un poquito para todos los gustos? Hay un poquito para todos los gustos, depende del día. Te puedes encontrar los jueves y los sábados con muy comercial para todo el mundo que viene, los viernes más indie. Es guay. ¿Con qué tema te dejo elegir? Puedes ponerte melancólico, puedes ponerte más moderno. ¿Quieres que ambientemos el reportaje aquí en el Grietas? Es We Are Your Friends, somos tus amigos, de Justice, y es eso, somos tus amigos. Así que ya sabéis, Grietas en el Orzán, un referente. Cócteles del Grietas, porque estoy viendo pasar por aquí unos daiquiris, unas caipirísimas, unos mojitos que he dicho, me quedo. Y tú también, ¿verdad? Me quedo. Bueno, oye, copas de lujo, lujo. Están muy buenas. ¿Sí? Tenemos un coctelero fabuloso, siempre vengo aquí porque las hace riquísimas. Me pedí una caipirísima de maracuyá, que está buenísima, muy rica. ¿Qué es lo que más te gusta del local? El ambiente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo definirías un poco? Tu segunda casa. ¿Sí? Sí. ¿Es de esos sitios donde te sientes parte del local, un amigo más? Totalmente. Pues invita a la gente de casa a que venga a conocer el local. Gente, tenéis que venir a Grietas, porque es el mejor local de toda La Coruña. En el Amura, y aquí detrás de una de sus múltiples barras nos encontramos a Marcos, que bueno, le hemos robado un ratito porque está el pobre que no para. ¿Cuánta gente? Bueno, yo aquí en esta barra pequeñita estoy más relajado, pero demás, sí. Y saliendo en plan parejita, aquí nos encontramos a Sergio y a Isa. Yo no sé si sabéis que sois de los pocos que todavía seguís saliendo con la novia y con el novio respectivamente. Bueno, porque la gente está muy del pasado últimamente. Y encima aquí conoces chicas, escuchas buena música, oye, qué chollo. Yo me porto muy bien, yo aquí no digo nada, está el mercado muy mal últimamente. Así. Y cuando salís por separado, ¿cómo os lo pasáis? Bien también, pero no tanto. Bueno chicos, pues a pasarlo bien, a portarse bien y eso, que triunfe el amor. Donde los tratan de lujo, me he encontrado con Bea. Esto está a tope y tú aquí dándolo todo, ¿no? Dándolo todo, disfrutando de la noche en el Amura.
compañía, buena música, buena bebida, lo tiene todo. Hasta la zona más alta de la Mura, aquí está este balcón privilegiado, que es donde se encuentra el DJ y donde se encuentra mi amigo Santi, que es el encargado de visuales. Pues me he colado para que me cuenten un poquito cómo os ponéis de acuerdo para acompañar los éxitos del momento con imágenes pues que mantengan a la gente animada. Hombre, vamos a ver, aquí encargado de la música, el Miguel, yo me encargo de compaginarlas un poquito lo que son las visuales, con el compás, un poquito al compás de la música, y nada, pues me hago yo los diseños, más o menos. No se puede pedir más, ¿no? No se puede pedir más. ¿Y hasta qué hora más o menos? Hasta las 4 o 5, depende de la noche. Bueno, ya estamos casi llegando ahí al límite y después de aquí ya para casa. Bueno, depende de lo que haya abierto, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿tú estás de acuerdo? Desde luego. Pues ya sabéis, efectos de luz y de sonido gracias aquí a este equipo. Y pasándoselo pero a lo grande, aquí en el Amula tenemos a María, que bueno, es una conocida del local porque eres asidua y hoy vaya fiestón, ¿no? Sí, está genial, a tope, súper bien y tenemos cena de trabajo. Oye, si quieres mandar un mensaje a todas las gallegas guapas que te están viendo desde casa, es tu momento. Es que me mata mi novia, me mata Ah, bueno, pues es un detalle, sí, a tener en cuenta. Pero bueno, sí que puedes invitar a todo el mundo a que se venga a conocer el Amura. Por supuesto, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, pero bueno, si no lo conozco, aquí estamos, para servirles y aquí ya veis cómo está esto, para disfrutar todas las noches. ¿Y la gente del trabajo cuando se va de cena cambia mucho? Sí, bastante. La verdad es que sí, cambio radical. Es una buena manera de conocer a la gente de verdad, ¿verdad? Con un par de copas. Siempre, siempre. Aquí genial, en el trabajo súper serios. Ah, bueno, claro, pero oye, es que cuando nos vamos de fiesta vale todo. Vale todo. El súper ambiente, local a tope, genial. Animo a todo el mundo que venga. Fiesta en el Inox y la que manda en los platos es mi amiga María. Así me gusta aquí el estilo musical que pinchas, ¿cómo lo denominarías? Pues aquí lo que solemos poner, lo que demanda la gente es música de los 80. Podemos poner más música actual por el medio, alguna canción, pero lo que la gente demanda aquí viene a escuchar música de los 80. Apostando en estos tiempos por un garito a la vieja usanza, con éxitos de los 80, con éxitos de los 90 y tienes el garito hasta arriba. Bueno, la verdad no nos podemos quejar mucho en esta época, tal y como están las cosas. Estamos aquí aguantando desde hace 11 años y bueno, que dure, ¿no? ¿Y lo que queda? Lo que queda, esperemos. ¿Y tú cuál crees que es la clave del éxito del Inox? Pues creo que es un poco como los bares un poco de antes, ¿no? Es un poco, se quita de lo que es lo último que se está formando por aquí por Coruña y viene un poco más a lo que había antes, ¿no? ¿Cómo definirías tu local? Bueno, pues es un local en el que buscamos que la gente venga a divertirse, que no sea muy de estar quieto y mirando, sino que la gente baile, cante. O sea, que es el local perfecto para nostálgicos ochenteros. Sí, nostálgicos y no nostálgicos. Aquí puede venir todo el mundo. El día que libras, ¿tú vienes a salir de fiesta por aquí o cambias de aires? No, vengo. ¿Sí? Sí, soy habitual. Así que aquí eso de en casa del herrero cuchillo de palo no se lleva. No, yo siempre suelo venir. Predicando con el ejemplo. Bueno, pues nos quedamos un ratito. Venga. Invito a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
éxitos, la gente se desmelena todavía más. Sí, a la gente le gusta más cantar, expresarse toda la semana de estrés y llega aquí y, oye, pues soltar lo que llevas dentro, ¿no? ¿Este es el ambiente habitual que tenéis en el local o hoy es un día de los buenos? No, normalmente suele haber bastante ambiente, ¿eh? Sí. Tenemos tener un público más o menos habitual y suele haber buen ambientillo. Por si alguien ahí en casa, algún despistadillo, todavía no ha oído hablar de vosotros, pues convénceles de que vengan a conoceros. Bueno, pues el que quiera venir a pasar un rato bien con nosotros, tomar una buena copa, pasarlo bien con gente simpática, pues aquí estamos. Que no falte nadie. Hacia la calle hasta las 6, pues pero en nuestra tierra hay dolores al burdel, pues de la línea de azul, ahora es de la vieja verde. Hasta aquí el programa de hoy, tras haber comprobado de qué pasta están hechos aquí en Coruña. Quizá la semana que viene nos dejemos caer por tu ciudad para demostrarte que la noche que ni te imaginas puede ser tonight. Barbra Streisand.